Desde una perspectiva microscópica, encontramos la energía interna, la cual está relacionada con el movimiento aleatorio y desordenado de las partículas atómicas y tiene mucho que ver con las energías cinética y potencial de un cuerpo. Esta se refiere a la energía microscópica, invisible, de la escala atómica y molecular. La energía interna es la suma de una energía cinética microscópica debida a la rotación molecular, a la traslación molecular, a la vibración molecular, al giro del núcleo del átomo, al giro del electrón y a la traslación del electrón, y de una energía potencial microscópica debida a la energía química y a la energía nuclear de la molécula. De la energía interna se excluyen las energías cinética y potencial del sistema como un todo. Por ejemplo, un vaso de agua a temperatura ambiente sobre una mesa, viéndolo como un todo, no tiene energía cinética aparente. Sin embargo, desde un punto de vista microscópico, es un hervidero de moléculas que viajan a cientos de metros por segundo. Generalmente, la energía total de un sistema es la suma de la energía cinética, potencial e interna. Los efectos de los otros tipos de energía son significativos solo en casos especiales y en general suelen ignorarse. El tema de hoy, capacidad calorífica. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar este tema conociendo su definición o concepto. Y se define como la cantidad de energía calorífica que necesita un cuerpo para elevar su temperatura 1 grado Celsius. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, para que tengas una definición más clara, vamos a hacer este pequeño experimento. Imagina que tienes 2 recipientes con agua a la misma medida. De un lado vamos a colocar una esfera de plata y del otro lado vamos a colocar una esfera de oro. Y su temperatura inicial es exactamente la misma. Ahora vamos a elevar la temperatura del agua, a ver qué sucede. El agua está hirviendo, es hora de sacar ambas esferas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de las dos obtuvo un incremento mayor de temperatura? Inciso A, la esfera de plata. Inciso B, la esfera de oro. Inciso C, ambas obtuvieron el mismo incremento de temperatura. Te vas a dar cuenta que ambas incrementaron su temperatura. Sin embargo, el incremento de temperatura es muy diferente. Es decir, una está más caliente que la otra, porque a eso se refiere con la capacidad calorífica, ya que cada cuerpo va a necesitar diferente cantidad de calor para elevar su temperatura 1 grado Celsius. Y esto es muy independiente a la cantidad de su masa. Y lo menciono porque más adelante vamos a hablar del calor específico. Y una última cosa que quiero mencionar es que no todas las sustancias, cuerpos o materiales van a llegar a la misma temperatura al mismo tiempo. Y ya teniendo estos datos en claro, quiero presentarte la fórmula de capacidad calorífica, donde C es de capacidad calorífica y sus unidades de medida son calorías entre grados Celsius. La letra Q representa la cantidad de calor y su unidad de medida es la caloría. Y delta T, que es incremento de temperatura y su unidad de medida van a ser los grados Celsius. Y no se te olvide que para sacar el incremento de temperatura, siempre vas a restar a la temperatura final la temperatura inicial. Con los ejercicios y aquí está el primer ejercicio que está relacionado con esta temática. Una barra de hierro requiere 200 calorías para cambiar su temperatura de 75 a 200 grados Celsius. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Muy bien, veamos qué datos son los que tenemos. Tenemos un Q, es decir, un calor de 200 calorías. Tenemos una temperatura 1 que es de 75 y una temperatura 2 que es de 200 grados Celsius. Y además
lo que andamos buscando es cuál es la capacidad calorífica. Muy bien, veamos qué tipo de fórmulas. En estas temáticas hemos visto dos. Uno, la capacidad calorífica, que se representa por la C mayúscula, y la capacidad calorífica específica o calor específico, que se representa por la letra minúscula. Entonces, ¿cuál de estas dos voy a utilizar? En el ejercicio, en el planteamiento del ejercicio, no me dan ningún dato relacionado con la masa. Por lo tanto, lo que me están preguntando, y es bastante obvio, pues es la capacidad calorífica, que es la primera fórmula. Por lo tanto, selecciono esa fórmula y me dice de que C es igual a Q entre delta T. Muy bien, delta T. Y recordando de lo que les decía, que ahí tengo que jugar, yo como sé que es un cambio de temperatura, yo tengo que jugar con estos dos. Entonces, delta T va a ser igual a T2 menos T1. Lo que voy a hacer es meter esto en el valor de delta T. Y me va a quedar que C va a ser igual a Q entre T2 menos T1. Y esa sería la fórmula. Vamos a hacer el cálculo y la respuesta. Sustituyo los valores. La capacidad calorífica va a ser igual a 200 calorías entre 200 grados Celsius menos 75 grados Celsius, que obviamente serían 125. Hago la resta, luego sustituyo 200 calorías entre 125 grados Celsius, me va a dar como respuesta 1.6 calorías sobre grados Celsius. Y esa es la respuesta de este primer ejercicio. Sencillo.